Vamos a hablar con Paula, una persona con trastorno bipolar de tipo 1. El trastorno bipolar lo vais a entender gracias a ella, mucho mejor que si ya os hablara desde los libros, desde los titulares o desde esos clichés que se hablan de Internet. Es un tema que se habla mucho, por lo menos aquí en Europa, pero que poca gente entiende de verdad. Y hoy lo vamos a escuchar desde dentro, porque Paula fue diagnosticada de trastorno bipolar de tipo 1 después de años intentando resolver qué era lo que le pasaba, fases de depresión y fases de hipomanía o manía, impactando por tanto en su vida personal. Fue un proceso largo hasta llegar hasta aquí al diagnóstico y a un tratamiento adecuado que es el que lleva actualmente. Y como veremos, con cualquier tipo de trastorno, como este específico del trastorno bipolar de tipo 1, se puede vivir plenamente en cualquier ambiente en el que te desarrolles con apoyo, con tratamiento y con la información precisa. Si quieres seguir a Paula y ver el proceso que lleva, porque también sube cosas por redes sociales, te lo voy a dejar en la descripción, pero también te dejo por aquí el nombre. Y ahora sí, vamos a escuchar su historia. Pues comenzamos con la entrevista. Cuando empezaste a notar que algo no iba bien. Yo tenía unos 17 años y comencé a tener episodios de irritabilidad extrema, también días de desánimo que yo no podía salir de la cama, no podía ir al colegio. Entonces mis padres me llevaron al psicólogo y de ahí me derivaron a un psiquiatra. Y la verdad es que yo seguía con un comportamiento bastante extraño, con esa irritabilidad, con esas ganas de, o sea, esa falta de ganas de hacer cosas. Y la verdad es que ahí me dijeron que no podían diagnosticarme de algo porque yo todavía era muy chica, porque yo todavía era una Sí. adolescente, entonces no podía tener el diagnóstico aún, pero yo sospechaba más o menos que era algo como, sospechaban que podía ser bipolaridad, pero por el tema de la edad no me podían diagnosticar todavía. Así que más que nada los primeros síntomas o cómo se fue gestando esto, apareciendo la bipolaridad, fueron estos cambios de ánimo más o menos, no tan extremos todavía, pero eran cambios de ánimo notorios, notables. ¿Y cómo fue el proceso del diagnóstico? ¿Fue rápido? ¿Fue largo, confuso? Y cuando te dijeron por primera vez que tenías este tipo de trastorno, ¿tú cómo te sentiste? El proceso de diagnóstico fue largo y fue complicado porque al inicio no me querían diagnosticar antes de tener 18 años y luego comenzaron con hipótesis de otros trastornos, como siempre dejando al último el trastorno bipolar, decían que yo podía tener trastorno limítrofe de la personalidad, lo cual no era cierto, pero era una sospecha que era a la que le daban más atención y de hecho me medicaron en función a ese supuesto diagnóstico. Así que tardé unos 4 años en tener el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar tipo 1. En esos 4 años tuve la medicación que no era la adecuada, bajo un supuesto diagnóstico que no era el adecuado, entonces llegó más o menos tarde. Igual perdí tiempo en ese proceso. Un proceso O doloroso sea, porque, claro, te lo diagnosticaron cuando tenías alrededor de 21 años, entonces. sí, más o menos 21 años, 22 años para ser exacta. ¿Y te costó a ti aceptar el diagnóstico o como ya más o menos intuías que podía ser este trastorno, lo aceptaste bien? Yo lo intuía y además en el momento del diagnóstico yo estaba en una fase maníaca. Entonces cuando me dijeron que yo tenía el diagnóstico, para mí fue, un alivio, como la Sí. salvación. Realmente no lo pude procesar de otra manera en ese momento. Y esto que has dicho me parece muy interesante, lo de la manía o la hipomanía en algunos casos, porque hay muchas personas que ni siquiera saben exactamente lo que es, lo que significa. ¿Y tú cómo sabes que estás entrando en una fase, por ejemplo, de hipomanía o un estado de manía? Con la manía a mí me cuesta muchísimo darme cuenta que estoy entrando en una fase de ese tipo. Es más recurrente que las personas que me rodean, mi familia, mis amigos, mi pareja se den cuenta, porque yo en lo general no me doy cuenta de que estoy entrando en esa fase. Tengo síntomas, por ejemplo, el sueño empieza a cambiar, empiezo a tener menos horas de sueño, empiezo a hacer más cosas, me empiezo a acelerar, empiezo a hablar más, a tener más ideas, pero yo no me doy cuenta. No es como en la depresión, que en la depresión uno se da cuenta inmediatamente cuando va cayendo. O en Ya. la manía no tengo tanta claridad de la fase en la que estoy entrando. Claro, porque entramos en una fase que tenemos más energía, que estamos incluso pues con más ganas de hacer cosas y no es tan negativa como la fase, digamos, depresiva. Entonces nos sentimos incluso mejor al principio, ¿no? ¿Y cuánto llegas a dormir en esos episodios? Porque me imagino que al principio dormirás hasta poco. Sí, yo en los episodios maníacos generalmente hay días en los que no duermo y otros días en los que voy como por las 4 horas, pero en una semana duermo poquísimo, días en los que no duermo, días en los que duermo 4 horas y uno funciona súper bien. Es increíble. Sí, digamos que te puedes sentir incluso más inteligente, más poderosa durante esos días, ¿no? La mente rápida, brillante, ¿no?
Es un poco lo que me dicen las personas cuando entran en estas fases, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y te ha afectado lamentablemente a nivel, por ejemplo, yo tengo casos, ¿no? Cercanos que le han afectado a nivel cuando entran en manía o en hipomanía, si su entorno, como tú dices, no le explican que puede estar entrando en ese proceso, le han afectado a nivel, por ejemplo, económico, en casos o relaciones. ¿Te ha sucedido también? Sí, sobre todo amistades o compañeros, por ejemplo, de universidad, se cortan las relaciones porque ellos no entienden lo que a uno le Claro. pasa y uno también tiene un cambio en el comportamiento súper grande. Entonces, a veces uno es arrogante o simplemente no se sabe comunicar bien y ellos tampoco entienden lo que pasa. Pero claro, hay otras personas en los o sea, que les afecta lo económico, también las relaciones de pareja, es común. Yo creo que es de lo más peligroso, ¿no? Que al final la falta de entendimiento con cualquier tipo de trastorno, no solo este, es lo que hace que, por ejemplo, en tu caso no entienden la gente que la manía puede provocar este tipo de estadios y entonces el no comprendernos nos lleva a relacionarnos mal, pero no porque nosotros queramos. Entonces yo creo que hay que visibilizar mucho que son periodos y además no son periodos largos. Claro, exactamente. No, no es un Y continuo. no, no, desde luego que no es un continuo, pero bueno, cuando yo creo que cada vez hay un poquito más de información. Yo creo que eh, una vez que tienes ya que es este tipo de trastornos, ¿no? Puedes explicarlo mejor a tu entorno y son conocedores de ello y te aceptan mejor, ¿no? Cuando entras en estos estados, digo yo. Sí, bastante. Es importante traspasar la información, también que haya contacto fluido entre los profesionales, psiquiatras, psicólogos, también si se puede crear un puente con la familia, amistades, perfecto. Igual uno traspasar, lo que dije recién, traspasar información uno también desde los profesionales hacia la familia es muy importante. Y en cuanto a la contrapartida, digamos, lo que es la depresión, porque al final, para que nos entienda la gente, si nos ven, está la parte de la manía o hipomanía, que nos sentimos eufóricos, nos sentimos llenos de energía, con falta de sueño, como has dicho, con esas necesidades de crear, de hacer un montón de cosas, pero luego tenemos la contrapartida que también tenemos esas fases con más depresión, que la depresión sí que la entiende más la gente, ¿no? Y entonces, ¿cómo describirías tu fase depresiva a alguien que no ha pasado por estas fases? La verdad es que es algo muy complicado, muy complicado. No hay ganas de hacer nada, no hay ganas de sentir nada, no se piensa en el futuro. Aquí ya estamos hablando de ideaciones. No sé si Ya. puedo decir el término por... No, bueno, te he entendido y creo que te entenderán, no porque Sí, luego si no nos lo cortarán, pero sí. sí, exacto. Em, de profunda tristeza, de mucha culpa, demasiada culpa, arrepentimientos del pasado, ganas de que no exista un futuro, no comer, o a veces pasa que hay gente que come mucho, dormir mal o dormir demasiado. Es complicado y también las demás personas les cuesta entenderlo porque intentan con todas sus fuerzas sacarnos de ahí, de ese hoyo, pero no pueden, ni siquiera nosotros podemos, entonces es complicado. Sí, es muy complicado. Y claro, las personas que te quieren, pues tiene que ser muy frustrante el intentar Sí, ayudarte y no saber muchas veces cómo. Es que es la parte contraria totalmente. Nos paraliza físicamente, como has dicho. ¿Y sí. qué sería lo más duro para ti de estas dos fases, no cuando estamos en la fase promórbida, ¿no? La fase de hipomanía o manía o la fase depresiva. Lo más difícil, yo creo que de la manía es cuando ya se pierde la conciencia o la falta de insight, creo que le Sí, dicen. sí, el insight, sí. Sí, el insight. Creo que esa es la parte ya cuando las cosas se empiezan a poner peligrosas o también cuando empiezan a haber síntomas psicóticos. También es complicado porque uno está perdido. Yo me siento perdida cuando ocurren esas cosas y luego cuando ya me estabilizan, voy al hospital. em, Se detienen estos pensamientos, la verdad es que cuesta mucho volver a confiar en uno mismo, en el juicio que uno tiene. Es increíble, pero uno desconfía de sí mismo. Y cuando se trata de la depresión, yo creo que lo peor es la ideación, lo que mencioné anteriormente. Eso Sí, es complicado. Sí. muy complicado. Pero bueno, para eso también tienes tu entorno. El hablar de ello no quiere decir que esa ideación se vaya a consumar. Entonces es importante rodearte de tu entorno, de tu psicólogo, del psiquiatra de referencia también en esos momentos y sobre todo pues de los que te quieren. Y,
Y lo que se suele decir también es de que hablemos de ellos, te lo habrán dicho más de una vez, ¿no? Que tienes que hablar con tus profesionales, ¿no? Sí, sí, mantener una comunicación abierta y tener confianza en ellos. Muy Eso es. importante. ¿Y los cambios de ciclos te suelen ser previsibles o aparecen sin aviso normalmente a ti? Sí, hay señales tempranas. Generalmente son los cambios de sueño, o sea, los cambios en los patrones de sueño. Eso es lo primero, también ciertas aseveraciones que uno hace cuando uno está un poquito más optimista, ya es como una señal de que algo está pasando, o cuando uno anda demasiado pesimista o irritable, tal vez es señal de que viene una depresión. Esas son cosas que también se trabajan harto con el psicólogo o la psicóloga, la identificación de señales tempranas. En mi caso me ha costado más tiempo porque he hecho varios cambios de profesionales, entonces no había dado hasta ahora con un profesional que me ayudara en ese aspecto. Bueno, pues me alegro mucho que hayas dado con un profesional porque la verdad que ver esos desencadenantes es muy importante, ver esos desencadenantes, lo que nos influye, porque todo eso nos puede poner en previo aviso de lo que viene y entonces poner pues cartas en el asunto, ¿no? Con tus profesionales, desde luego. ¿Y tienes desencadenantes claros o como estrés, como por periodos de ansiedad o... Estrés, ansiedad, el alcohol, el consumo de alcohol es muy, en mi caso es demasiado importante. O Sí, es muy sea, importante. sí. Sí. El estrés, yo diría que esos tres, sí, el estrés, la ansiedad y el alcohol son los más importantes. Sí, además, bueno, luego llegaremos, pero claro, es que el alcohol también influye mucho con el tema de las medicaciones y también, bueno, influye sin medicación incluso, porque ya sabemos que altera los sistemas GABA cerebrales, entre otras cosas, entonces, pues, desde luego que nos influye a todos. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Te diría mucho mejor que no consumieras nada de alcohol, pero, pero bueno, eso tus profesionales son los que llevan las pautas, desde luego, y te tienes que poner en sus manos. Y las relaciones y la vida social, como me dijiste antes, pues siempre perdemos amistades, pero todos tengamos trastorno, no tengamos trastorno, da igual, todos perdemos relaciones a lo largo de la vida y más cuando nos pasamos de los 30 años. Pero, ¿cómo reaccionan, por ejemplo, tu pareja, ¿no? Cuando se lo contaste o cómo reacciona tu pareja? Mi pareja entendió bastante bien la situación, se informó también por vías internet, de internet más que nada, buscó bastante sobre lo que era el trastorno afectivo bipolar, pero cuando en un momento yo caí en una depresión, ahí se empezó a dar cuenta realmente cómo funcionaba el trastorno bipolar. Entonces igual le costó mucho, hubo mucha frustración de su parte, no sabía bien qué hacer, le costaba saber cómo tratarme, pero ha estado ahí bastante firme, me ha entendido a pesar de todo, pero igual ha sido un proceso para él entender esta condición. Sí, claro, al final lo que pasa con todo esto, y bueno, mejor que tú no lo sabrá nadie, es que las personas no son conocedoras del trastorno y muchas veces ese desconocimiento lo que crea son pues infinidad de informaciones que no son precisas. Entonces, yo he escuchado muchas cosas que son injustas bueno, de este y de otros trastornos, desde luego, pero escucho muchas cosas injustas, pero precisamente es por la falta de información que tienen las personas. Y ¿tú qué es lo que más injusto, lo que más te fastidia o más te molesta de lo que se dice sobre esto? Me molesta que se niegue la existencia de la enfermedad y también me molesta la etiqueta de loco o minimizar lo que es la enfermedad, porque creo que ahí se dan varias cosas. Primero, la locura con este tema de la normalidad que nos rige desde hace mucho tiempo, desde el principio del mundo, yo creo que hay una noción de normalidad y nosotros las personas con trastornos mentales quedamos abajo de eso. Y ahí surgen categorías como lo de los locos, la locura, y eso igual nos despoja un poco de lo que es la racionalidad, la característica esencial del ser humano, entonces nos intentan dejar simplemente como personas inhumanas, o sea, como seres inhumanos. Y eso en general también las caricaturas que vienen, que están relacionadas con el tema de la locura, de los locos, de las locas, el tema también de que las personas tienden a validar mucho más las enfermedades físicas que las enfermedades mentales. Eh,
se guían más por lo que es visible, por lo que es más fácil de comprobar antes que Totalmente. validar el malestar psíquico. Eso a las personas les cuesta asumirlo. Así que yo creo que esas son de las cosas que más me molestan en relación a la discriminación o al estigma del trastorno bipolar. Totalmente. Estoy contigo totalmente. Aquí en España es exactamente lo mismo. Quiero decir que es que al final la normalidad, la normalidad o no normalidad que dicen las personas tampoco es que esté bien atribuido, porque es normalidad. Quiero decir, todos podemos tener cualquier tipo de desequilibrio que en un momento dado, pues normalidad lo entendemos los psicólogos como si en un momento dado tú eres capaz de desarrollarte en el ambiente donde tú estás. Eso es algo normalizado, quiero decir. Entonces, cualquier tipo de, como tú dices, tanto físico como psicológico, cualquier tipo de trastorno, desequilibrio que está bien llevado, que está con medicación, que está, pues es una persona totalmente adaptada al medio donde se desarrolla. Y entonces yo no veo ningún tipo de problema ahí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, esa falta de información, ese estigma que ha habido siempre, sobre todo con la psicología, con los trastornos psicológicos, y creo que falta muchísimo por hacer y sobre todo información, pero en cualquier parte del mundo. Y hay personas, por ejemplo, pues que yo escucho muchas injusticias, pero no solo en este tipo de trastorno. Aquí, por lo menos en Europa, sí que es verdad que se va escuchando más el trastorno el trastorno bipolar. Y sí que entiende un poquito más la gente lo que es el trastorno bipolar de tipo 1, el trastorno bipolar de tipo 2. Y siguen siendo más diferenciados porque aquí, por lo menos en Europa, lo que dicen es el trastorno bipolar, digamos, flojo y el trastorno bipolar un poco más grave, siendo que no es correcto tampoco. Pero bueno, sí que nos vamos acercando a lo que es la información. ¿Y tomas medicación actualmente? Sí, No hace falta que como, digas qué medicación tomas ni nada, ya no pasa nada. Así. no, pero sí estoy con un esquema farmacológico que ha Ujú. resultado ser bastante efectivo en los últimos 6 años. Perfecto, Sí, perfecto. Eso lo importante que tengo que decir aquí es que las personas, porque seguro que en alguna ocasión o conoces a personas que les ha ocurrido, cuando tomamos medicación farmacológica para, sí, tanto para cosas psiquiatría, psicología, como para cosas físicas, hay personas que cuando se sienten bien deciden dejarlo. Y esto es lo sí, que no debemos de hacer. así es. Conozco varios casos de personas que han pasado por eso, sobre todo en el trastorno bipolar, cuando están maníacos o hipomaníacos, es Eso fácil es. sentir esas ganas de dejar la medicación. Sí, es que eso encima nos puede provocar pues el virar o bien a la fase hipomanía, a la fase maníaca o la fase depresiva. Entonces es importante no dejar la medicación que nos han pautado. Y para ti fue duro aceptar la medicación porque al final, para todos los que hemos tomado medicación de algún tipo, ya sea para una dolencia física como psicológica, pues al final aceptar la medicación también es pues que te impones como ese estigma, ¿no? Que se dice de que tengo una dolencia. La verdad es que también fue un proceso. Al inicio lo acepté muy bien, pero con el pasar de los meses, cuando ya empecé a darme cuenta que esto iba a ser un esquema farmacológico que yo iba a tener que seguir toda la vida, ahí comenzaron los problemas. Realmente me di cuenta que iba a estar un largo tiempo, que también ahí fue cuando me di cuenta que el trastorno bipolar era crónico. Porque una cosa es que te digan que vas a tener que tomar medicamentos toda la vida o que el trastorno bipolar te va a seguir toda la vida, pero otra cosa es cuando uno lo empieza a asumir. Entonces ahí empecé de a poquito, igual con negación, con rabia, pero después, pasados los meses, pasados los años, ya he podido tener una mejor relación con lo que son los medicamentos y soy bastante constante con ellos, así que los he aceptado bastante. No, eso es muy importante y hay que decir lo que habíamos dicho anteriormente, que es que es súper importante seguir con nuestro tratamiento pautado porque una vez que estamos estables, o sea, si es que tenemos una vida, pues como si no tuviéramos el trastorno en gran parte del tiempo, ¿no? ¿Es así? Ujú. Sí. Ujú. Pues eso me parece también muy importante decirlo por si alguien nos escucha, de ese estigma de que porque tengamos una etiqueta de cualquier tipo de trastorno, ya no digo de trastorno bipolar, puedo decir de ansiedad, de depresión, hay muchísimos trastornos reconocidos en el DSM-5 que sería importante explicar que cuando están estables tenemos una vida exactamente igual que la teníamos antes de tener esa etiqueta diagnóstica. O sea, al final tú no eres ningún tipo de etiqueta, tú eres una persona con un bagaje, con una historia
y con una historia por delante. Entonces, no tienen que marcarte como esa persona que tiene pues una etiqueta diagnóstica que al final no deja de ser muy útil para los psicólogos o psiquiatras que te están tratando, pero sin embargo, tú tienes una historia que es importante pues conocer, que tú eres pues Paula, que tienes una historia del pasado y una historia futura, no eres un diagnóstico. Así es, totalmente de acuerdo. Las personas se pierden en eso. Tienden a, tienden a quedarse con la etiqueta, con el nombre, pensar que es incurable, pensar que consume nuestra personalidad, que somos todo, totalizan el trastorno. Pero yo aquí pongo el ejemplo muchas veces, por ejemplo, hay un trastorno físico que es el trastorno de tiroides, por ejemplo, los que tienen problemas de tiroides, los que tienen hipotiroidismo necesitan una medicación porque si no estarían como si estuvieran depresivos. Esa persona con la medicación adecuada para su trastorno de tiroides, que es físico, tienen una vida exactamente igual que la tenían antes de tener ese trastorno. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, una vez que tú estás estable, ¿no, Paula? Pues no tienes ningún tipo de problema. Y todo esto a ti te ha dado hacia tu identidad, que estamos hablando ahora pues de identidad. Al final, tu trastorno al final ha calado, ¿no? Dentro de tu identidad también, ¿no? Sí, también, también. A veces también hay momentos de dudas en que uno dice, oh, ¿qué parte de mí es el trastorno bipolar y qué parte de mí en realidad soy yo? Es difícil además porque el trastorno bipolar se arrastra generalmente desde la adolescencia, que es un periodo donde estamos construyendo o reafirmando nuestra identidad, entonces se empiezan a mezclar varios elementos y uno igual llega confundido a la etapa adulta. Yo he tenido ese tipo de confusión acerca de mi identidad en relación al trastorno bipolar. Y igual que nos brinda, pues como hemos dicho, cosas negativas como esas etiquetas, ¿te ha brindado algo positivo hacia tu identidad o algo que digas, pues seguro que te ha hecho madurar o te ha hecho pues ser incluso mejor persona en algún aspecto? Lo que me ha hecho es valorar el orden y la disciplina, porque hay que tener cierto orden y cierta disciplina para mantenerse bien en la estabilidad. Y eso lo he aprendido con el trastorno bipolar, que hay que tener cierta organización en la vida. Y es bastante útil, no solamente para lo que es el tratamiento, también para la vida en general, para el trabajo, los estudios, las relaciones interpersonales. Entonces creo que me ha hecho como se podría decir, una mejor persona en ese aspecto. Pues con esto estoy totalmente de acuerdo, porque, o sea, muchas de las personas que ahora que en el mundo caótico que vivimos, que tienen ansiedades, que tienen estrés, muchas veces es por esa falta de sueño, por esa falta de hacer algo de ejercicio, de moverse, por esa falta de alimentarse correctamente. O sea, que es que al final muchas veces estamos llevándonos a lo patológico, cosas psicológicas que básicamente es porque estamos haciendo cosas que al ser humano no nos vienen bien, creo yo. Ujú. Y en cuanto a esto, ¿qué es lo que más, porque yo creo que es lo más interesante que vamos a sacar de aquí hoy, qué te gustaría que la sociedad entendiera de una vez? Sobre el trastorno bipolar, yo creo que entender que somos personas igual que ellos, que tenemos oscilaciones anímicas, que todos tenemos en realidad con o sin trastorno bipolar oscilaciones anímicas, pero que en nuestro caso tocó ser que fueran más extremas, pero eso no significa que no podamos hacer una vida normal ni que seamos como ellos. Yo creo que las personas deben entender que estas son condiciones, pero que no son condenas, y que podemos hacer una vida totalmente normal como ellos, bajo los parámetros de normalidad que hay en nuestra sociedad. Así que también les invito a informarse más acerca del trastorno bipolar. Yo creo que hay muchas personas que ellos no saben que tienen trastorno bipolar, pero lo tienen porque están bajo un tratamiento. Así que les sorprendería también saber eso, o sea, que hay muchas personas con trastorno bipolar que nos rodean. Eso me gustaría hacerles entender a las personas. ¿Y qué le dirías a alguien que está recién diagnosticado, que le han puesto la etiqueta y me imagino que una vez que a lo mejor, si te la esperas, no tanto, que también, pero una vez que te ponen la etiqueta, al principio es como si te tiraran un jarro de agua fría, ¿no? Ujú. Le diría algo similar, que el trastorno bipolar no es una condena, que no debe tomárselo como una condena. Creo que esa es la peor condena del trastorno bipolar, que nos haga creer que es una condena. Eh, es complicado cuando entregan el diagnóstico, sí, hay un montón de dudas, hay pesimismo, pero hay un tratamiento con evidencia científica, hay psicoterapia, se puede hablar con familiares, amigos, se puede buscar apoyo.
Así que esto no es una condena, no estamos destinados al fracaso, no significa que se nos van a cerrar oportunidades ni puertas. Vamos a poder hacer una vida normal y Totalmente. cumplir todas nuestras metas, sí. Yo la verdad que a todos los que conozco con este tipo de trastorno tienen una vida completamente, lo que diría en la sociedad, normal o normalizada, o sea, Ujú. totalmente. ¿Y qué necesitaría alguien que convive con una persona con bipolaridad? ¿Qué necesitaría entender una persona que convive con una persona con bipolaridad? Para mí, yo creo que lo primero que tienen que entender es que tienen que informarse acerca de lo que es la enfermedad. También entender que muchas veces va a haber optimismo cuando nos vean mejor, cuando nos vean estables, pero también tienen que ser realistas y saber que eso no va a durar para siempre y que eso no es malo en realidad. Eso es parte del trastorno, pero tal vez que ellos entiendan eso, sean realistas, que sean responsables, que porque en el fondo cuando no se dan cuenta de eso y llegan momentos difíciles, puede haber posibilidades de abandono, de ruptura, entonces que sepan que esta enfermedad sí, podemos tener una vida estable, normal, pero también van a haber veces, van a haber episodios en los que no vamos a estar bien. Y en esos momentos donde requerimos mayor comprensión y mayor apoyo. Y a mí lo que me ha parecido también de tu caso, me ha parecido, porque te sigo en redes sociales, por eso te conocí, ¿no? Me ha parecido muy valiente en tu caso, pues que te expongas así en redes sociales para intentar, yo creo que lo que intentabas e intentas, ¿no? Es quitar ese estigma que tienen muchos trastornos, no solo este, y me parece súper valiente por tu parte. Y entonces, no sé si te has llegado a plantear, porque en mi caso también me lo llega a plantear alguna vez, cuando de esto de salir en redes, si esto te podría afectar a ti profesionalmente, no sé si trabajas o lo que sea. Sí, fue una preocupación cuando comencé a mostrar mi rostro, porque cuando yo empecé el Instagram me apuntes de bipolaridad, en realidad eran puras publicaciones, pero cuando empecé a mostrar mi rostro, yo igual pensé en un futuro, cuando busque trabajo, tal vez esto puede ser un impedimento, puede manchar mi reputación. He tenido esas dudas, pero en realidad no me han impedido seguir adelante con este proyecto de Instagram. Y para terminar, me gustaría pues que nos comentaras pues que si tuvieras que resumir, ¿no? Tu experiencia en tu experiencia, darle los consejos a las personas que te doy voz, porque a ver, tampoco es que tenga muchísimos seguidores ahora mismo, pero quién sabe si este vídeo a lo mejor pues llega a mucha gente, pues que te doy voz para que digas aquello que quieras decir sobre el trastorno y qué necesita saber la gente. Sobre el trastorno bipolar, creo que las personas deberían saber que es una condición como cualquier otra condición, que olviden este tema de las condiciones físicas y condiciones psíquicas, que se concentren simplemente en lo que es a veces el sufrimiento humano, que todas las personas pasamos por momentos difíciles. En nuestro caso nos tocó el trastorno bipolar y es una carga, pero no tiene por qué serlo si las demás personas comprenden de lo que se trata. Creo que mucho de lo que nos pesa también tiene que ver con las personas que nos rodean y con el estigma que cargamos. Así que yo creo que ya es hora de comenzar a informarse acerca de lo que es el trastorno bipolar, de comenzar a preguntar sin miedo, sin caricaturas, sin etiquetas negativas. Em, y también comenzar a ser más empáticas con las personas que uno va conociendo en el camino que tienen este trastorno. Creo que eso me gustaría que las personas supieran. Pues yo te agradezco mucho que hayas puesto voz bueno, a tanta gente pues que no puede poner voz o que no se anima o que no quiere. Te lo agradezco mucho. Ya, muchas gracias también por el espacio, por visibilizar esta realidad que es muy necesaria.